como también aquellos que nos escuchan por medio de las redes sociales y comparten los mensajes. Dios bendiga a cada una de sus vidas también. Vamos a meditar en la segunda carta del apóstol Pedro, en el capítulo 1, versículo 16, no sin antes hacer un recordatorio de lo que hemos avanzado en el mensaje anterior. Recordamos que se nos exhortó a que nosotros los creyentes hemos sido llamados a ocuparnos en el fruto del Espíritu Santo, porque eso decía que nos daba a nosotros firmeza, no nos permitía estar ociosos, y dice que eso haría que no cayésemos jamás. También había una razón más grande por la que nosotros debemos estar creciendo y desarrollándonos en la fe activa, y era que por medio de eso teníamos entrada, dijo, al reino de nuestro amado Señor Jesucristo. Esas 4 razones que el apóstol ha dado para que nosotros podamos entender los propósitos de su palabra y que nosotros nos desarrollemos en la fe, también va a añadir razones por las cuales Él les exige, o no es que les exige, sino que Él también se incluye a estar activo en la fe. Y dice que lo hacía, aunque ellos ya sabían, a quienes Él les escribió, sabían que estas cosas era necesaria que las practicaran, como es necesario que usted y yo las practiquemos. Ya sabemos qué es lo bueno. ¿Cuántos de los que estamos aquí sabemos qué es lo que agrada a Dios? Pero malo no es que Dios nos los recuerde por medio de las Escrituras, sino al contrario, decía que era necesario hacerlo aunque ya lo supiesen. Si usted lee el versículo 13, dice así, el 12, por esto yo no dejaré de recordaros siempre estas cosas. Hay quienes dicen, ¿verdad?, ¿por qué la gente en las iglesias les gusta estar ahí escuchando la Biblia? ¿Por qué les hablan solo de la Biblia? ¿Por qué no les hablan de otros libros de historia? Porque ninguno de esos otros libros de historia fueron inspirados por el Espíritu Santo. Esa es una de las razones. Y alguien dirá, pero mire, todas las escrituras, los hombres han sido inspirados. Sí, pudieron haber sido inspirados, pero por su propio corazón. Pudieron haber sido inspirados por su propia mente, pero no por el Espíritu Santo. Sin embargo, lo que esta palabra se nos está recordando, esto fue un deseo de Dios para usted y para mí, que nosotros vivamos haciéndolas. Vea lo que dice el versículo nuevamente, versículo 12. Por esto yo no os dejaré de recordaros siempre estas cosas, aunque vosotros las sepáis y estáis confirmados en la verdad presente. Quiere decir que la iglesia a la cual el apóstol escribe, que es la iglesia universal, ya lo hemos explicado, él sabía que eran creyentes, que estaban firmes, pero no hacía mal el recordarle esa exhortación. 13. Pues tengo por justo, en tanto que estoy en este cuerpo, el despertaros con amonestación. ¿Por qué dice esto el apóstol? Porque él entendía que un día iba a ser llamado por el Señor Jesucristo. Lo termina sellando el versículo 14 cuando dice, sabiendo que en breve debo abandonar el cuerpo como nuestro Señor Jesucristo me ha declarado. ¿Cuántos sabemos que el Señor Jesús le dijo al apóstol que iba a llegar tiempo en el cual iba a ser ceñido, iba a ser llevado a donde él no quería? ¿De qué él estaba hablando? De una muerte que él iba a sufrir. Entonces él la lleva presente dentro de su corazón y dice, pero mientras eso llego, yo debo de estar activo, y dentro de eso debo de desarrollar mi fe y debo de exhortarles, porque para eso he sido llamado. Dice, aunque ustedes conozcan esto, yo se los voy a decir. Sé que un día vendrá el Señor Jesús por mí, pero mientras eso no sucede, debo de estar haciendo la voluntad de Dios. ¿Y qué mensaje deja esos versículos para nosotros? Que usted y yo un día vamos a ser llamados por el Señor Jesucristo, pero mientras ese día no llegue, usted se tiene que mantener desarrollando en la fe, al igual que mi persona. Tengo que estar activo, tengo que estar, hermano, dando fruto del Espíritu, de la fe que yo creo, de lo que yo predico. Debo de estarlo manifestando continuamente con mi familia, con mis amigos, con mis vecinos, con mis hermanos, con todo el mundo. Debo de manifestar la esencia de Dios que Él ha dejado en mí, mientras Cristo no venga. Esto no es, hermano, por un periodo de tiempo. El cristianismo no debe de tener interrupción. Hay quienes dicen, yo perseveré tanto tiempo. ¿Qué quieren decir? Que ahora ya no. ¿Acaso, hermano, es así el llamamiento del Señor?
Si la palabra de Dios claramente dice que el que perseverare ¿hasta dónde? Hasta el fin, ¿verdad? Y esa perseverancia no solamente es hasta cuando Cristo venga, sino si Cristo no viene durante los días de mi vida, el fin de mis días. Yo debo de mantener esta fe que ahora predico. Puede ser que en el ocaso de nuestra vida nos enfermemos y padezcamos, pero no vayamos a negar la fe, ni mucho menos a renegar, sino a perseverar hasta el último instante de nuestra vida, estar diciendo: gracias, Señor Jesús, por haber muerto en la cruz y haberme garantizado que la fe en ti me da la vida eterna. Entonces el apóstol eso es lo que nos quiere enseñar. Mientras yo esté en este cuerpo, dice, mientras yo esté vivo, voy a hacer la voluntad de mi Padre. Así como Él lo decía, también debe de estar en nuestro corazón ese deseo. Versículo 15, también yo procuraré, aquí está, con diligencia, ¿ya ve? Con diligencia, que después de mi partida vosotros podáis en todo momento tener memoria de estas cosas. ¿Qué quiere decir? Se las voy a dejar escritas, para que cuando yo me muera les quede el recuerdo de que se les exhortó, se les dijo lo correcto, se les habló. ¿Cuántos recordamos? Yo creo que todos hemos tenido la pérdida de algún hermano en Cristo. Voy a poner el ejemplo más cercano como la iglesia local. Tuvimos el privilegio de tener un ministro, nuestro hermano Alberto Gutiérrez, que hasta el día de hoy resuenan las palabras que Dios puso en su corazón, en nuestra mente, de lo que él nos predicó. ¿Cuántos recuerdan las palabras que Dios puso en el corazón de nuestro hermano? Su hermano Alberto murió el año pasado. Y él, cada vez que tenía un privilegio, él daba la gloria a Dios. Cada vez que cantaba la alabanza, cuando allá se pase lista, decía él: si en este momento el Señor me llamara, yo voy a decir presente. Esas son las palabras que Dios puso en el corazón del hermano. Y decía que deberíamos nosotros tener esa fe. Así el apóstol decía: yo les voy a dejar escrito, para que cuando yo muera, las palabras que se hable, que yo se las di, les sirvan. Eso es lo que está diciendo. Es importante que usted predique la palabra a su familia, a su vecino, a su amigo. No importa que hoy no le crea, no le haga caso, no ceda dentro de su religiosidad. Él es cerrado, él no quiere, ¿verdad? Pero en aquel día, quizás usted y yo vamos a partir, pero esas palabras le van a ser recordadas. Hay un testimonio de un hermano que hoy canta alabanza, no es de nuestro país, y él dice que la madre siempre le insistía, ¿verdad? Hijo, congrégate, hijo, entrégate al Señor, hijo, vamos a la iglesia. Y dice que a él le molestaba encontrar, oiga lo que le molestaba, ver a su madre hincada en voz alta orando por él, y a él le molestaba, porque él no tenía a Cristo en su corazón, él no conocía del Señor. El día que ella muere, ese día, él se arrepintió de todas esas palabras, pero ese día él entendió que Dios le había llamado, él vino a los pies de Cristo, y ahora es un testimonio que las oraciones de su madre, que las palabras que un día le exhortaron, fueron las que también le bendijeron en el presente, que hoy todavía él vive. Entonces es importante que nosotros recordemos la palabra a otro. No se canse, aunque otros quizás lo sepan también, pero es necesario dar el consejo del aliento de decirle: hermano, siga adelante. El hermano ya sabe que tiene que seguir adelante, pero creo que no le hace mal que se lo recordemos. Ahora, ¿por qué el apóstol pone énfasis en todo lo que está diciendo y va a ratificar que lo que él predica, que lo que él está haciendo, no fue algo que a él se le ocurrió, sino que su fe fue fundamentada en aquel que le llamó? Y ese que le llamó no es ningún ser humano, sino que él da testimonio de quien ha decretado que un día Cristo vendrá. Fue el mismo Señor Jesucristo. Por eso dice el versículo 16: porque nos hemos dado a conocer el poder y la venida de nuestro Señor Jesucristo siguiendo fábulas artificiosas, sino como habiendo visto con nuestros propios ojos su majestad. De lo que estoy predicando, dice el apóstol, de lo que les escribo, porque en esta misma carta él escribe de que Cristo ha de venir. ¿Cuántos sabemos que Cristo va a venir nuevamente, hermano? Vaya, de esa venida que él va a hablar y que él ha exhortado anteriormente,
Él dice, esto no me lo inventé yo, ni tampoco es un cuento, ni mucho menos una fantasía. En ningún momento, sino que Él va a dar razones sólidas que nos deben hacer pensar que lo que la Biblia dice es verdad y que no hay otra verdad fuera de ella. Y las razones que son, la primera es que dice, lo que yo les estoy exhortando y lo que les estoy advirtiendo de que un día vendrá nuestro Señor Jesús y por cada uno de nosotros, eso no me lo inventé ni tampoco se lo oí a otro hombre, sino que soy testigo de que quien lo dijo es el verdadero Cristo, el mismo, el Mesías, que las Escrituras anteriormente habían dado testimonio que había de venir. Eso es lo que quiere decir en el versículo 16, porque nos hemos dado a conocer el poder, quiere decir, lo que ha sucedido con nosotros. ¿Cuántos sabemos que el poder de Dios se manifestó en el apóstol Pedro? El apóstol Pedro tuvo el privilegio, hermanos, de ser usado por Dios en sanar muchos enfermos. Levantó, hermano, hasta resucitó una mujer que había muerto. Y ese poder que del cual está dando testimonio, él dice, miren, y esto no los hemos dado a conocer nosotros, ni tampoco alguien nos lo enseñó. Verdaderamente es el mismo poder de Dios, porque fuimos testigos, dice en el versículo 16, ¿verdad? ¿De qué? De que cuando Cristo, allá en el monte, hubo una transfiguración, vimos su gloria, dice. Hubo un destello del cielo, y él fue testigo de eso, hermano. Y eso es lo que nos quiere enseñar en el versículo 16, porque no os hemos dado a conocer el poder y la venida de nuestro Señor Jesucristo siguiendo fábulas artificiosas, sino como habiendo visto con nuestros propios ojos, ¿el qué? Su majestad. Quiere decir que el apóstol Pedro no solo vio a Jesús sanando a los enfermos, sino que hubo en una ocasión que la gloria misma de Dios descendió y le cubrió. Él fue testigo. Ese es el testimonio que está dando. Hermanos, ¿se imaginan la gloria de Dios? Trasladémonos, ¿cómo ha de ser? Las calles de oro, el mar de cristal, la nueva Jerusalén descrita en el libro de Apocalipsis, donde no hay nada de impureza, hermano, donde el artífice de eso es Dios. ¿Se lo imaginan ustedes? Ha de ser glorioso. Si aquí, hermanos, Dios le ha revelado al hombre y le ha dado, hermano, conocimiento y ha desarrollado en la ciencia, podemos ver edificios muy hermosos, majestuosos, ¿verdad? Eso lo hace el hombre y usted los ve bonito. Ahora imagínese la gloria de Dios, cómo ha de ser. Es totalmente perfecta, hermano. Pero la gloria de la cual está hablando el apóstol es aquella manifestación donde él, hermano, ve. Oiga bien, no solo ve, sino que fue parte de eso. Tanto que él dice en un momento dado, hermano, le dice, ¿verdad?, al Señor Jesús, bueno sería, Señor, que aquí hagamos 3 ramadas. Una para ti, otra para Elías y otra para Moisés. ¿Por qué cree que le dijo eso? Porque ahí estaba precioso, ¿verdad? Lo describe la Biblia, ya lo vamos a ver. Pero avancemos estos 2 versículos para poderlo lograr entender. Pues cuando él recibió de Dios Padre, el que recibió el Señor Jesús, honra. ¿Y qué más? Y gloria. Le fue enviada desde la magnífica gloria una voz que decía, este es mi Hijo amado, en el cual tengo el qué. Esas palabras no fueron, hermanos, inventadas. Pedro fue testigo, él las oyó. Él encontró, hermano, en este momento, ¿qué es lo que está recordando el apóstol Pedro? Aquel glorioso momento que vivió con el Señor Jesucristo. Cuando fueron al monte, decía, ¿verdad? Ese momento, hermano, el apóstol lo trae al presente y lo deja escrito como un testimonio. ¿Para qué? Para que entienda el pueblo, ¿verdad?, que lo que se predica no es invento de hombres, como decía allí, ¿verdad? Mire, ahí incluso, hermano, ahí disque organizaciones, vamos a llamarlo para no ofender, que entretienen a la gente con fábulas, con chistes, con vanidades, y que a la palabra de Dios le dan poco énfasis. Qué lástima, qué triste.
decirse llamar una organización religiosa, una iglesia, llamarse iglesia, y lo que está haciendo, hermano, no es del agrado de Dios. Está encantando a la gente, hermano, y pone en verdad en los títulos, hoy cómo hacerse tal cosa, cómo lograr tal cosa, pero de Cristo no se predica. ¿Qué tristeza más grande que la gente está encantada, hermano? Porque la Biblia lo ha profetizado también, que aparecerán muchos. Y dice que a la gente, teniendo comezón de oír, dice que se amontonarán queriendo oír algo. Pero como no quisieron seguir la verdad, seguirán la mentira. Y ahí están engañados, hermano. Y se lo puedo decir con todo argumento, porque de Cristo no se predica. Es lo que menos se hace. Le dan un montón de vueltas, hermano, pueden pasar reunidos toda una mañana, toda una noche, toda una tarde, pero a Jesucristo, que es el centro de lo que nosotros tenemos como fe, no lo predican. Lo dirige otras cosas, lo dirige el corazón, la mente humana. Por eso el apóstol ratifica y dice, lo que les estoy predicando es lo que yo vi, yo fui testigo de eso. Eso es lo que quiere decirnos el apóstol, ¿verdad? Entonces, hermano, cuán importante es que usted y yo tomemos en cuenta que Cristo verdaderamente ha anunciado su venida y debemos de estar preparados esperándola. ¿Por qué razón? Porque esto no es un cuento, hermano, ni una fantasía. ¿Cómo se llama? Ficción se llama lo que se inventan en las películas, ¿verdad? Cualquiera, cuando usted habla de la venida del Señor Jesucristo, habla de una ficción, de cosas que aparentemente son, pero eso son mentiras. El apóstol les aclara y les dice, esto no es fábula, no es cuento, ni, ¿qué más decía? Artificiosa decía, ¿verdad? Ni mucho menos fábulas artificiosas, ¿verdad? Sino que nosotros lo vimos. Por favor, vaya hacia el Evangelio según San Mateo, para que nos recordemos de qué estaba hablando el apóstol Pedro, capítulo 17. No voy a perder la cita en la que estamos. Hermanos, si algún día usted es invitado a un lugar y si no se predica a Cristo, hermano, sálgase. No tenga temor ni por respeto, ni vaya a decir, por respeto me quedo. No, hermano, porque ¿qué está haciendo ahí? Está perdiendo el tiempo. Es que se nos predique el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Y que nos vengan contando cuentos, hermanos, o visiones que no son de la revelación correcta de la palabra de Dios. Ignórelo. Es mentira. Con toda propiedad se lo puedo decir. El apóstol estaba hablando de su experiencia gloriosa que tuvo. ¿Lo tenemos, por favor? Vaya, avancemos. Capítulo 17 del Evangelio según San Mateo. Oiga lo que dice. 6 días después Jesús tomó ¿a quién? A Pedro, a Jacobo y a Juan su hermano, y los llevó aparte a un monte. Ahí estaba Pedro, ahí dice la escritura que sí, ¿verdad? Y se transfiguró delante de ellos, y resplandeció su rostro como el sol, y sus vestidos se hicieron blancos como la luz. ¿Qué es eso, hermano? ¿Es una manifestación gloriosa o no? ¿Se lo están contando o lo está viendo? Él estaba ahí cuando el Señor Jesucristo dice que se transfiguró. Quiere decir que cambió su forma de ser. Iba Cristo y de repente, hermanos, estando en el monte, empezaron ¿a qué? A ver algo luminoso, y era el mismo Señor Jesucristo que estaba allí. Claro, eso fue un momento glorioso que allá en la carta les recuerda y les dice, y yo les quiero decir que todo lo que les he escrito, yo mismo he sido testigo, he tenido la experiencia de ver la gloria misma de Dios en Cristo Jesús, dice. Eso es lo que quiere decir, ¿verdad? Versículo 2. Y se transfiguró delante de ellos y resplandeció su rostro. No sé si usted se traslada a esta escena. ¿Cuántos hubiésemos querido estar allí? Donde una luz blanca nos cubra, hermano. Qué glorioso ha de ser, ¿verdad? Nosotros no podemos imaginar, pero le quiero decir eso, que la mente humana finita no llega a percibir en verdad cómo ha de ser toda la gloria de Dios. Es más blanco que lo blanco. Así fue el momento en el cual el apóstol Pedro estuvo, dice.
Y dice en el versículo 2, y se transfiguró delante de ellos y resplandeció su rostro como el sol y sus vestidos se hicieron blancos como la luz. Blancos como la luz. Qué maravilloso momento, ¿verdad? Del cual fue testigo ¿quién? El que escribió la carta. Versículo 3. Y he aquí, aparecieron Moisés y Elías hablando con él. Entonces Pedro dijo a Jesús: Señor, bueno es para nosotros que estemos aquí. Si quieres, hagamos aquí 3 enramadas, una para ti y otra para Moisés y otra para Elías. ¿Por qué se quería quedar el apóstol Pedro ahí? Porque eso era lo mejor, hermano. Estando en la presencia de Dios, no quisiéramos regresar de allí. ¿Se imaginan? Le tengo una noticia: a esa gloria hemos sido llamados. Pero tenemos que mantener nuestra fe, como decía, hasta el final. Mientras aquí vivamos, debemos de creer que hacia ese lugar de luz hemos sido llamados. Entonces el apóstol tuvo que, esto se le conoce como un rayito del cielo, vean, como una réplica de lo que ha de ser la gloria de Dios. Eso es lo que se está manifestando ahí, ¿va? Versículo 5. Mientras él aún hablaba, una nube de luz lo cubrió, y he aquí una voz desde la nube que decía: este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. A él, ¿a quién hay que oír? A Jesucristo. ¿Y por qué la gente anda poniendo atención a otras cosas? Dicen que ha salido un nuevo líder y está revelando nuevas cosas. No, esas son mentiras. Esas sí son fábulas. Porque Cristo es el único al cual Dios ha revelado, para que por medio de su sacrificio tengamos acceso a esta gloria, hermano. A él que dijo Dios, oíd. Ahí estaban ¿quiénes? ¿Quiénes estaban ahí? Estaba Pedro. Pero en medio de esa manifestación gloriosa apareció ¿quién más? ¿Quién más? Moisés. Vaya. Pero ¿a quién tenían que poner atención? Aleluya. Ese es el fin. No sé si me está entendiendo. Ahí estaba Elías, ahí estaba Moisés, pero el Padre solo confirmó uno. ¿A quién? A Jesucristo. Por eso usted es seguidor de Jesucristo. Usted no es seguidor de los rótulos de la iglesia. Usted no es seguidor de ningún pastor. Usted no es seguidor de ninguna denominación. Usted es seguidor de Jesucristo, al cual el Padre designó y dijo: a Él. Y eso es lo que está recordando el apóstol, ¿vea? ¿Por qué está aquí usted? ¿Porque quería ver a los hermanos o porque quiere oír a Jesucristo? Porque quiere tener comunión con Jesucristo, ¿verdad? A Él oír. Eso es lo que está rectificando entonces el apóstol en su carta. Vayamos por favor a la carta para seguir avanzando. Capítulo 1 siempre. Versículo 17, ahí estábamos. Pues cuando él recibió de Dios Padre honra y gloria. ¿Qué quiere decir cuando fue esa manifestación, verdad? ¿Qué sucedió allí? Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 17. Pues cuando él recibió de Dios Padre honra y gloria, le fue enviada desde la magnífica gloria una voz que decía: este es mi Hijo amado, en el cual tengo complacencia. El único que ha de venir es Jesucristo. No será otro. Los otros que han muerto no han resucitado. Esperan la resurrección. Alguien va a decir que voy a decir una grosería, pero ¿cuántos saben que Pedro todavía está muerto, pero vive por la fe en la presencia del Señor? ¿Sí o no, hermano? Pero él no resucitó. ¿Y cree usted que Pedro está esperando la resurrección de los muertos? ¿Qué creemos nosotros? Sí, hermano. El apóstol Pablo murió también y espera también la resurrección, ¿o no, hermano? Como le espera la iglesia que ya falleció, como le esperaríamos nosotros el día que muramos. En esa misma resurrección vamos a estar. Por eso es que, hermano, la iglesia tradicional se equivoca a elevar y decir y dar lugar, ¿verdad?, casi a nivel de Cristo a muchos que Dios usó, los tiene como santos. Pero ellos están, hermanos, sus tumbas esperan la resurrección, como le esperan los hermanos en Cristo que ya murieron, como esperamos que Él venga un día.
pero para el apóstol ese día ya era pronto, como lo debe de ser para usted y para mí. No sé si estamos entendiendo. Ahora dice el versículo 18: y nosotros oímos esta voz enviada del cielo cuando estábamos con él en el monte santo. Eso ya lo vimos. Eso estaba en el capítulo 17 de San Mateo. Ya lo vimos, ¿verdad? Nosotros oímos cuando el Padre le dijo a él oír. Eso es lo que quiere decir esto. Pero otra razón por la cual él dice que hay que creer a la palabra de Dios que él ha anunciado es la siguiente, versículo 19. Tenemos también la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos como a una antorcha que alumbra en lugar oscuro hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. Lo primero era que teníamos que oír a Cristo, ¿verdad? Seguir a Cristo, porque la gloria de Dios Él le honró, nos dice la carta. Pero ahora dice, nuestra fe no está fundamentada en hombres, no está fundamentada en reinos terrenales. Nuestra fe está fundada en Cristo Jesús, porque tenemos la palabra profética más segura. Y esa palabra profética se llama las Sagradas Escrituras, no es otra. No me vaya a venir metiendo usted, hermano, el hermano tiene profecía. La única profecía segura es esta. Póngame atención a esto. Esta es la única palabra. Ahora, ¿existe el don de la profecía? Sí. Pero de lo que la Escritura está hablando en este momento se refiere a esta profecía. Se habló del Mesías en el Antiguo Testamento. Lo habló Daniel, lo habló Isaías, lo habló Jeremías. Hablaron de que Cristo iba a venir como un cordero. ¿Eso se cumplió? Sí. Entonces la palabra profética de ellos era ¿cómo? Segura. Exacto. No había mentira. Esa es una garantía para usted y para mí como cristiano. Esta palabra. Por lo cual dice que si esta palabra, hermano, es segura, bien hacéis ¿en qué? En estar dormidos a la hora del culto. No dice así, ¿verdad? ¿Sabe que hay gente, hermano, que a la hora de la predicación, miren, hermano, alguien va a decir, usted es bien criticón. Mi deber es exhortar. Qué feo es, hermano, que a la hora de la alabanza nos gocemos y pasemos, hermano, gozosos, y a la hora del culto, a la hora de la predicación, estarse durmiendo, cuando es lo que dice la Escritura, que a la palabra hay que estar ¿en qué? Atento, va. Va, que somos al revés. Si la misma palabra nos exhorta que bien hacéis, ¿en qué? En estar atentos. Y ahora cada vez que usted abra la Biblia, esté atento a lo que Dios le va a decir. Dios va a revelar algo. Es seguro, no está mintiendo, no hay error. Eso es lo que nos quiere decir. Bien hacéis en estar atentos. Y cuando yo estoy poniendo toda mi atención a esta palabra, estoy en ese momento, dice en el versículo, vamos a leer por favor el versículo 19. Tenemos también la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos, como a una ¿qué? Antorcha. Esta palabra se vuelve para mí el ¿qué? Una antorcha, una luz, que dice el Salmo 119. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera mi camino. Por eso hay mucho ciego, porque no les gusta la Biblia, ni la llevan a las iglesias. No les gusta, les da pena. Me refiero a aquellos hermanos que lo hacen, ¿verdad? Aquel que Dios en su misericordia, ya a su edad no puede ver, está bien. Pero a ellos no les da vergüenza decir que son cristianos. Pero algunos hermanos que están jóvenes o de diferentes edades, hermanos, no les gusta andar la Biblia cuando la Biblia es la luz. Hay iglesias enteras donde la Biblia, hermano, no la llevan. Llevan la guitarra, llevan el pandero, llevan el himnario, pero la Biblia no la llevan. Y dice que ella se convierte en mí en una luz. ¿Y para qué sirve la luz? Sin la palabra de Dios vivo en la oscuridad. Ando a tientas, ando ciego y puedo caerme, porque la palabra de Dios es la que me da luz.
Si alguien viniese y me quisiese decir una cosa que no está en la Biblia, es oscuridad, la palabra de Dios me lo alumbra y dice, no es así. ¿Por qué cree que hay tanto hermano débil que cree muchas cosas que no están en la Biblia? Porque no leen, no les gusta. Y tienen Biblia, no les gusta. Pero aquí la palabra de Dios es como una antorcha, dice el apóstol Pedro, ¿verdad? Que ella les va a llevar en esta oscuridad en la que vivimos. Eso quiere decir la última parte del versículo 19 cuando dice: bien hacéis en estar atentos como a una antorcha que alumbra en lugar oscuro. La Biblia alumbra al mundo. Esta palabra me lleva luz al mundo. Y si esta palabra la atesoro en mi corazón y la creo, hermano, me va alumbrando en este mundo. Este mundo es la oscuridad. Este mundo también dice la palabra de Dios, las cartas del apóstol Pedro, del apóstol Pablo la llaman, ¿verdad? Mientras la noche avanza, estamos en la noche porque está rodeado de tinieblas. Esas tinieblas son el pecado, pero ahí está el cristiano alumbrando con la Biblia. Y no con la Biblia así solo andándola bajo el brazo, sino viviéndola, nos la decía, ¿verdad? Ella misma me va a decir, mira, si otros se contaminan haciendo las cosas que no son agradables, tú que conoces la palabra de Dios, no lo hagas, porque de esa forma estás, ¿qué? Alumbrando en medio de un mundo oscuro. ¿Y hasta cuándo voy a alumbrar? Ella misma me va llevando hasta el día en que Cristo venga y aparezca esa luz gloriosa. Así lo dice. Versículo 19 al final. Hasta que el día esclarezca. ¿Cuándo será ese día? Cuando Cristo venga. Ahí mismo lo dice, ¿verdad? Y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. Siga creyendo esta palabra, hermano. Siga alumbrando. No se avergüence del evangelio, porque es poder de Dios. Es poder de Dios. Lo que usted tiene no es un cuento, no es una fábula. Lo que usted viene a oír no es algo que yo me lo inventé o se lo inventaron cualquiera. No, fue el mismo Dios que reveló su propósito. Eso es lo que quiere decirnos el versículo 20 al cual vamos. Entendiendo primero esto, que ninguna profecía, ¿de dónde? De la escritura es de interpretación privada. 21, porque nunca, pongamos atención a esto, nunca la profecía fue traída por voluntad humana. Y eso se está dando en este tiempo. Hay gente que ellos creen que hacen que el poder de Dios emane. ¿Sabe que hay gente que cree que ellos hacen que el hermano hable en lenguas como a la fuerza, ¿verdad? El hermano va a hablar en lenguas cuando el Espíritu Santo de Dios lo envista. Y nadie lo va a detener. Nadie. Pero hay mucho, hermano, hay mucha manipulación. Y dice que en el tiempo en el cual Dios quiere manifestarse, no interviene la voluntad humana. Por eso no nos equivoquemos, hermano. No creamos a todo espíritu, como dice, ¿verdad? Al único que debemos de creer es aquel que confiesa a Jesús. Así lo dice la misma escritura en las cartas del apóstol Juan. No creáis a todo espíritu. Claramente la escritura nos está exhortando y nos está diciendo, hermanos, por favor, si la palabra de Dios no es de interpretación de los hombres, no, fue inspirada por Dios y no había nada humano involucrado. Nada más que Dios los tomó. Pero no eran ellos, hermanos, los que hacían que el poder de Dios o que Dios se inspirase. No, no eran ellos. Era al revés. Era Dios el que inspiraba. La palabra inspirar quiere decir soplar. Cuando Dios estaba inspirando, estaba soplando. Él estaba dándole vida a su palabra. Pero para ello dice alguien, pero fue un hombre el que le escribió. Sí, pero ese hombre no le nació en su mente ni en su corazón escribir lo que él quiso, sino que Dios le estaba, ¿qué? Inspirando. Versículo 21. Pongamos atención a esta última parte. Con esto vamos a ir terminando ya. Porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios, hablaron siendo inspirados por el Espíritu. Vaya, entonces, hermano, no voy a ser yo
el que provoque que Dios haga aquello o lo otro, en ninguna manera. Es al revés, es el Espíritu Santo. Hay gente, hermano, que se pone a querer, a gritar y a gritar, porque ya así se va a manifestar Dios. Hermano, le quiero decir algo. No es necesario gritar para que el poder de Dios se manifieste. Y se lo voy a demostrar bíblicamente. Los únicos que gritaban en el tiempo antiguo eran los paganos. Dice que una vez el pueblo de Israel, habiéndose ido en pos de Baal, Dios inspiró a un profeta llamado Elías. Y les dijo, vamos a ver quién es Dios. Hagamos un holocausto. Y cada quien va a orar a su Dios. El holocausto que sea consumido, ese es el verdadero Dios. Y dice que los paganos, hermanos, que habían influenciado a Israel, dice que hicieron su holocausto y lo prepararon. ¿Qué les dijo Elías? Vaya, ahora oren a su Dios. ¿Y qué hacía aquel pueblo, hermano? Oraba. ¿Y qué les dijo? Grítenle, porque quizás está ¿qué? ¿O me lo estoy inventando yo? Y dice que ellos gritaban. ¿O no gritaban? ¿Y su Dios? ¿Por qué? Porque estaban sordos, hermano. Pero el Dios que usted tiene necesita que yo esté... No me estoy burlando. Yo por esto caigo mal. Yo prefiero decir la verdad. Si dice que cuando usted ora en lo secreto, cerrada la puerta, entra en tu aposento, tu Padre que está en lo secreto te recompensará en público. ¿Tuvo que gritar Elías? No, solo alzó las manos. Dice que oró a Jehová y aquel holocausto fue consumido. ¿O no, hermano? La gloria de Dios descendió. Vaya a ver la diferencia, ¿no? No es el hombre el que provoca que el poder de Dios se manifieste. Y si algo el hombre hace que el poder se manifieste, solo es una cosa: humillarse delante del Dios Todopoderoso y pedir misericordia. Solamente eso, hermano. Por eso, hermanos, tengamos cuidado, que no lo engañen. Y el apóstol nos estaba exhortando, cuidado, dice, cuando los hombres inspirados por Dios, ellos no eran los que hacían, ¿verdad? Como queriendo decir, a Dios lo llegaron que Dios se rindió y tuvo que revelarles la palabra. No. Vamos a demostrar. ¿Cuántos hemos tenido la experiencia, para la gloria de Dios, de sentir la presencia de Dios en una oración? Por la misericordia de Dios. Le pregunto, ¿en qué fluyó usted? ¿Fue usted o fue Dios que decidió ese día ministrarlo y sentirlo así como una plumita? ¿Quién fue? Va que no fuimos nosotros. Así fue cuando Dios reveló su palabra. Lo dice la Escritura. Volvamos a leer el último texto con el cual vamos a terminar este estudio bíblico de esta preciosa noche. Dice el versículo 21. Porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana. Y hoy hay mucha profecía en que la voluntad humana está ahí, hermano. No es Dios. Cuando Dios inspiró a Isaías, no fue Isaías el que dijo, Señor, revélame, y hasta que No, fue Dios que tomó a Isaías y le dijo, tú vas a decir esto. No hay voluntad humana. Es el Dios Todopoderoso el que hace que las cosas, Él las sustenta todas, dice. Sino que que los santos hombres, aquí está. Esos hombres los tenemos como santos, sí. Hablaron siendo inspirados. La fuente fue Dios siempre, no fue el hombre. No nos equivoquemos. ¿Hemos aprendido algo esta noche, hermanos? Dejémoslo hasta aquí, que se le quede en su corazón. Dios nos ha dado suficientes razones para creer en su palabra. Vivamos como Dios nos demanda, porque esa es su voluntad. Creamos su palabra. Pongamos atención a ella, porque ella servirá como una antorcha, dice, que alumbrará hasta que el día
esclarezca. Quiere decir que esto que usted cree hasta el día que Cristo venga, debemos de creerlo. Así será, y así vamos a mantener alumbrando este mundo. Vamos a orar, hermano.